El cielo sobre Sapiraya Prime ardía de naranja y rojo mientras otra ciudad caía a las máquinas. Embajador Kit era presionado. Sus largos dedos azules contra el frío metal de su dispositivo de comunicación. Su gente se estaba muriendo y ella era su última esperanza. El colectivo Frac había venido de los espacios oscuros entre las estrellas. Ellos fueron, no vivos como los apiranos o las otras razas pacíficas de la galaxia. Eran máquinas, frías y calculadoras, que comían mundos enteros para el metal y la energía. Convirtieron planetas vivientes en rocas vacías flotando en el espacio. Katora miró él, lista en su pantalla. 7 razas alienígenas diferentes corrieron la misma suerte que ella. Gente. Los tixianos con sus hermosas canciones guardaban silencio ahora. El cristal. Las ciudades de los Verdani se agrietaban bajo las armas automáticas. La orgullosa cultura guerrera de los Menturi estaba perdiendo la batalla. Después de la batalla, le quedaba una opción. Una especie que el Consejo Galáctico siempre había ignorado y rechazado. Los humanos del Dao, pequeño planeta azul, llamada Tierra. El Consejo los llamó primitivos mundos de la muerte. Dijeron que los humanos eran demasiado violentos, demasiado peligrosos, para unirse al espacio civilizado. Pero ahora con su mundo ardiendo y su gente gritando, a Kate no le importaba ser civilizado. Sus dedos se movieron sobre los controles. Ella envió la ubicación de la Tierra a todos los rincones del espacio conocido. Junto con él iba un mensaje que lo cambiaría todo. Gente de la Tierra, ella habló al dispositivo, su voz temblando. Somos él. República Sapiriana. Nos estamos muriendo. Las máquinas llamadas Colectivo Brock son destruyendo nuestros mundos. Nos matarán a todos a menos que alguien nos ayude. Sabemos. Su abogado rechazó nuestros llamados a la paz. Sabemos que piensas que somos débiles. Pero por favor, si hay bondad en sus corazones, ayúdenos. Te lo estamos rogando. A años luz de distancia en la Tierra, Coronel Jaque Morrison se sentó en el búnker subterráneo profundo del Comando de Defensa Terran. El café en su taza se había ido. Hace frío hace horas. Había estado leyendo informes sobre los nuevos telescopios espaciales cuando el oficial de comunicaciones se encontró con su oficina. Señor, necesita escuchar esto, dijo la sargento Amy Wells, con el rostro pálido. Ella le entregó un pequeño dispositivo que zumbaba con voces alienígenas. Morrison se puso el dispositivo en la oreja. La voz era extraño, musical como Winchimes, pero el miedo en él era algo que él sabía. Bien. Había escuchado ese mismo terror en las voces de los civiles durante las guerras de recursos, cuando los ejércitos enemigos llegaron a destruye sus ciudades. Consígueme al doctor Bennett ahora mismo, ordenó Morrison, y despierta al almirante Hayes. Dile que tenemos una situación. La doctora Lisa Bennett llegó 30 minutos después, todavía con su ropa de dormir. Ella era la mejor experta en idiomas alienígenas en la Tierra, pero nunca había esperado usar sus habilidades para un contacto alienígena real. Escuchó el mensaje 3 veces antes de mirar a Morrison. Kernel, esto es real, dijo en voz baja. Estos seres están pidiendo nuestra ayuda. Dicen que las máquinas están matando a su gente. Morrison asintió sombríamente. Había pasado 20 años luchando guerras humanas. Él sabía lo que significaba cuando personas inocentes lloraban pidiendo ayuda y nadie acudía. El almirante Carl Hayes llegó 1 hora más tarde. Él era un hombre grande con canas y cicatrices, en las manos de la campaña del Pacífico. Escuchó el mensaje alienígena sin diciendo una palabra. Cuando terminó, estuvo callado durante mucho tiempo. ¿Cuántas naves tenemos listas para el combate espacial?, preguntó finalmente a Hayes. La venganza acaba de terminar sus juicios el mes pasado, respondió Morrison. Está construida para la guerra, no para la exploración. Tenemos 3.000 infantes de marina listos para desplegarse. ¿Qué pasa con las otras naciones? Ellos, ¿ayuda? Morrison sacudió la pantalla con la cabeza. Los europeos quieren enviar diplomáticos. Los asiáticos quieren estudiar a los extraterrestres primero. Los africanos piensan que es una trampa. Hayes se levantó y caminó hacia la gran pantalla en la pared. Mostró la Tierra, desde el espacio, azul, hermoso y pacífico. Pero Hayes sabía que la paz había. Vienen de los seres humanos a aprender a luchar mejor que nadie. Me consiga el presidente Carter en la línea segura. Hayes ordenado.
El presidente Ellen Carter tomó la llamada de su oficina en Washington. Ella era una mujer pequeña, con los ojos agudos que había ganado las elecciones con la promesa de mantener la tierra a salvo de las amenazas. Ella escuchólos. Alien mensaje 2 veces. ¿Cómo sabemos que esto no es algún tipo de truco? Ella preguntó. No, respondió Hayes. Honestamente. Pero si es real y no hacemos nada, estas personas van a morir. Y sí, realmente hay máquina ejércitos allí. Se puede venir a nosotros. Siguiente. Carter se quedó callado por un momento. Pensó en los miles de millones de humanos en la Tierra. Ella pensó en los niños, jugando en los parques y las familias cenando juntas. Pensó en lo que pasaría si esas máquinas decidieran. La Tierra parecía un buen objetivo. ¿Qué necesitas? Ella preguntó. Permiso para. Lanza el Vengeance con un equipo de respuesta militar completo. Dijo Ay. Estos extraterrestres pidieron ayuda. Vamos a darles ayuda de la única manera que sabemos. 3 horas después, la venganza. Se sentó a la plataforma de lanzamiento como un gigante dormido. Ella no era bonita como la exploración. Barcos que otras naciones habían construido. Ella era de metal negro y ángulos agudos construidos para. Sobrevive en batallas espaciales. Sus armas podrían partir asteroides por la mitad. El coronel Morrison se paró en el muelle de carga, viendo a sus marines preparar su equipo. Estos no eran los diplomáticos y científicos que otros planetas podrían enviar. Estos eran combatientes, hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para viajar a mundos desconocidos y enfrentarte a enemigos desconocidos. El sargento Kevin Brown cargó cargas explosivas en su mochila. Cabo Jane. Miller limpió su rifle por 10ª vez ese día. El teniente Pete Johnson estudió mapas estelares e intentó imaginar lo que descubrirían allí afuera. Escuchen, llamó Morrison a sus tropas. Nosotros no sé en qué estamos volando. No sabemos si estos extraterrestres están diciendo la verdad. No sabemos si podemos confiar en ellos. Pero si sabemos una cosa, personas están muriendo. Y nos pidieron ayuda. Miró a cada rostro en la habitación. Ellos eran jóvenes y viejos, hombres y mujeres de todas partes de Estados Unidos. Se habían unido al ejército para proteger su país. Ahora se les pedía que protegieran a personas que nunca habían conocido en mundos que nunca habían visto. La galaxia piensa que somos primitivo, continuó Morrison. Piensan que somos demasiado violentos para un espacio civilizado. Nos han estado alejando por décadas, pero ahora nos ruegan que los salvemos. La Cabo Miller levantó la mano. Señor, ¿y si es una trampa? Morrison sonrió sombríamente. Luego soltamos la trampa y lidiamos con lo que salga. Doctor, Bennett se paró en la estación de comunicación y envió el primer mensaje oficial de la humanidad a los extraterrestres que habían. Pidió ayuda. Su voz era firme y tranquila. Gente de la galaxia, dijo. Esto es, doctora, Lisa Bennett hablando por la raza humana del planeta Tierra. Recibimos su mensaje pidiendo ayuda. Nosotros somos, preparándose para responder. Queremos que sepas que vamos a venir. Estamos trayendo soldados, no diplomáticos. Estamos trayendo armas, no regalos. Si quieres nuestra ayuda, la obtendrás de la única manera en que los humanos saben cómo darla. Ella hizo una pausa y miró a Morrison, quien asintió. No somos como tú, continuó. Nosotros hacemos. No hacer la guerra con honor. No luchamos limpio. Luchamos para ganar y lo hacemos. Lo que sea necesario para proteger a los inocentes. Si eso te asusta, lo entendemos. Pero debería asustar a tú. Enemigos más. El mensaje fue enviado a todos los sistemas estelares que habían pedido ayuda. Dentro horas, la respuesta alienígena regresó. Eran solo 2 palabras en una docena de idiomas diferentes, pero todas significaban lo mismo. Cosa, por favor, date prisa. La venganza se lanzó al amanecer. Mientras se elevaba hacia el cielo y desaparecía entre las estrellas, la reportera de noticias Katie Williams se paró afuera del centro espacial y habló con las cámaras. Hoy, la humanidad da su primer paso hacia la guerra galáctica. Ella dijo, no vamos como conquistadores, pero como protectores. Vamos a responder a una llamada de ayuda de personas que nunca nos conocimos. Vamos porque cuando alguien grita pidiendo ayuda en la oscuridad, los humanos corren hacia el sonido. En el
Profundidades del espacio. Máquinas antiguas calculaban nuevas amenazas. El Brock. Collective había destruido 1000 mundos y matado a miles de millones de seres. Nunca habían conocido una especie que luchara. Volver lo suficientemente fuerte como para importar. Eso estaba a punto de cambiar. La venganza salió del hiperespacio como una estrella fugaz. El capitán Alex Turner agarró los brazos de su silla de mando mientras la nave temblaba por el repentino regreso al espacio normal. A su alrededor, su tripulación trabajaba en sus estaciones con tranquila eficiencia. «Informe», Turner ordenó, sus ojos escaneando la pantalla principal. «Múltiples contactos, señor», gritó la teniente comandante María. «Santos desde la estación táctica». Sus dedos volaron sobre los controles mientras los datos fluían por sus pantallas. Cuento 43. Grandes buques se enfrentaron en combate con barcos más pequeños. Los barcos más pequeños están perdiendo gravemente. Turner pudo verlo por mismo ahora. Las naves alienígenas eran hermosas cosas de lo que parecía de cristal y la luz. Se movieron como los bailarines a través del espacio, elegante y elegante. Pero ellos estaban muriendo. El enemigo, los barcos eran diferentes. Eran oscuros bloques de metal cubiertos de armas y equipos de cosecha. Se movían sin la belleza, el solo propósito. Rodearon el cristal de naves como los lobos alrededor de ciervo herido. «Este tiene que ser el Brack Máquinas», dijo Turner. «Y los barcos son bastante. Los extranjeros que pidió ayuda». «Señor, estoy leyendo daños masivos a la flota alienígena», informó Santos. «Han perdido más de la mitad de sus barcos. El planeta de abajo muestra signos de bombardeo superficial». Turner miró la exhibición táctica. Las máquinas no solo estaban destruyendo la flota alienígena. Ellos estaban desarmando el planeta pieza a pieza, robando sus metales y recursos. Enormes barcos mineros. Trabajó en la superficie mientras los buques de guerra evitaban que los extraterrestres interfirieran. «Comunicaciones. Abra un canal al flota alienígena», ordenó Turner. «Canal abierto, señor». Turner se levantó y miró la pantalla principal. «Este es el capitán Alex Turner de la nave humana Venganza. Recibimos su llamada de ayuda. Estamos aquí para ayudar». La respuesta llegó rápidamente. La voz era musical pero llena de pánico. «Humano, nave, este es el capitán Beltar de la Fuerza de Defensa Sapiriana. Debes retirarte inmediatamente. Estas máquinas también son poderoso. Tienen armas que pueden destruir flotas enteras». Turner sonrió sombríamente. «Capitán, no vinimos aquí a retirarnos. Santos, dame soluciones de disparo en el más cercano. Barcos». «Señor, ¿está seguro?», preguntó Santos. «No sabemos cuáles son sus armas. Puede hacernos a nosotros». «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Turner. «Todas las manos, batalla, de las estaciones. Esto no es un simulacro». Las luces rojas brillaron durante toda la venganza mientras la tripulación se preparaba para el combate. En el Marine Bay, el coronel Morrison sintió que el barco cambiaba de rumbo y sabía que la pelea estaba a punto de comenzar. «Bloquear y cargar. Infantes de marina», llamó Morrison a sus tropas. «Vamos a cazar». La venganza se movió hacia la nave Bra más cercana. Era 3 veces más grande que la embarcación humana y estaba cubierta de puertos de armas que brillaba con energía mortal. La nave de máquina se volvió para enfrentar esta nueva amenaza. «Nos están atacando», informó Santos. «Múltiples cerraduras de armas. Maniobras evasivas», ordenó Turner. «Devuelvan el fuego». La nave Bra disparó primero. Rayos de energía pura atravesaron el espacio donde la venganza había estado un segundo antes. Pero la nave humana ya se movía, giraba y se zambullía como un avión de combate en lugar de un gran buque de guerra. El extraterrestre. Las tripulaciones que observaban desde sus barcos dañados no podían creer lo que veían. La embarcación humana se movió de maneras que deberían haber matado a todos a bordo. Las fuerzas involucradas deberían haberse dado la vuelta. La tripulación se convirtió en líquido, pero los humanos habían evolucionado en un mundo con fuerte gravedad y clima violento. Fueron construidos para sobrevivir a fuerzas que aplastarían a otras especies. Lo que se sintió mortal para los extraterrestres se sintió normal para los humanos. «Dispara todas las armas avanzadas», ordenó Turner. El arma de Vengeance habló con voces de trueno.
Las armas de proyectil y el rayo de energía golpearon el casco de la nave Bra. El buque de la máquina se cerró bajo el impacto, pero siguió luchando. Daño mínimo al objetivo, informó Santos. Entonces hacemos esto de la manera más difícil, dijo Turner. Morrison prepara equipos de abordaje en la bahía marina. El coronel Morrison sonrió. Esto era lo que los humanos hacían mejor, cuando su tecnología no era suficiente. Usaron sus cuerpos y su voluntad para ganar. Ya escuchaste al capitán. Morrison se lo dijo a sus marines. Vamos a subir a bordo de esa cosa. Recuerda, estas son máquinas. Piensan como computadoras. Esperan un comportamiento lógico. Entonces, vamos a ser completamente ilógicos. El comandante Danny Brooks dirigió el primer grupo de abordaje. Era un gran hombre de Texas que había peleado en 3 diferentes guerras en la tierra. Llevaba un rifle que disparaba rondas explosivas y vestía una armadura que podía detener la mayoría de las armas conocidas. La lanzadera de abordaje voló a través del fuego enemigo hacia la nave Brock. La nave de la máquina intentó derribarlo, pero el piloto del transbordador, el teniente Rick Adams, voló como un loco. Él hizo girar la lanzadera a través de giros imposibles mientras Brooks y su equipo aguantaban y se preparaban para pelear. 30 segundos para contactar. Adams volvió a llamar. Brooks miró a su equipo. El sargento Kevin Brown llevaba un lanzallamas. La cabo J. Miller tenía una bolsa llena de granadas. El soldado Tommy Chin sostenía una escopeta que podía hacer agujeros y paredes de acero. Recuerda lo que aprendimos en entrenamiento. Brooke dijo, estas máquinas son lógicas. Calculan las probabilidades y toma decisiones basadas en datos. Entonces, les daremos datos que no pueden procesar. La lanzadera se estrelló contra él. Rocía el casco del barco y corte metal con antorchas láser. Los marines se lanzaron por el agujero hacia el enemigo. Buque. El interior de la nave Bra era un laberinto de pasillos y maquinaria. Todo era metal oscuro y luces brillantes. El aire estaba frío y olía a petróleo y electricidad. La primera roca. La unidad que conocieron medía 8 pies de altura y estaba hecha de metal negro. Tenía 4 brazos que terminaban en diferentes armas. Su cabeza era una grupo de sensores rojos que rastreaban el movimiento. Probabilidad de victoria humana. 12%, dijo la máquina con voz electrónica plana. Brooke le disparó en la cara con su rifle explosivo. La cabeza de la máquina desapareció en una nube de chispas y fragmentos de metal. Probabilidad de ese 100%, dijo Brooke. Los marines se movieron por el barco como una tormenta. Hicieron cosas que las computadoras Brock no pudieron entender. Cuando estaban heridos, lucharon más duro en lugar de retirarse. Cuando se quedaron sin municiones, usaron su munición vacía. Armas como garrotes. El sargento Brown usó su lanzallamas en un pasillo lleno de máquinas. Las llamas se reflejaban en él. Paredes de metal y convirtieron el pasaje en una pesadilla de fuego y humo. Las unidades Verak intentaron calcularlo mejor. Respuesta a este ataque, pero su programación no tenía solución para las armas que incendiaban todo. Cabo. Miller arrojó granadas a habitaciones llenas de maquinaria enemiga, pero en lugar de arrojarlas, normalmente las hacía rebotar. Paredes y techos así que explotaron en lugares inesperados. Las unidades Brock podían predecir dónde estaría un oponente lógico. Lanza explosivos. Pero Miller no era lógico. El soldado Chen usó su escopeta para atravesar puertas cerradas. Cuando las máquinas intentaban atrapar a los humanos en pasillos sin salida, Chen simplemente soplaba una nueva puerta en la pared y se quedaba avanzando. Lo peor para las unidades Brock no fueron las armas humanas. Fueron los humanos. Ellos mismos. Hacían ruido cuando peleaban. Gritaron. Se rieron y maldijeron. Actuaron como si fueran disfrutando de la batalla. Cuando el soldado Danny Lee recibió un disparo en el brazo, usó el suyo propio. Sangre para escribir amenazas en las paredes con letras rojas. Las unidades Brock tenían sensores que podían detectar sustancias químicas del miedo humano. Pero Lee no tenía miedo. Él estaba emocionado. Las máquinas trataron de entender esto. Comportamiento. Enviaron solicitudes de datos a sus computadoras principales. La respuesta siempre era lo mismo. No hay datos disponibles. En el puente de su nave de mando, el capitán Beltar observó la acción de abordaje humano a través de sus sensores.
Su pueblo era una raza pacífica que luchó, solo cuando tenían que hacerlo. Nunca habían visto nada como esto. Comandante, su oficial táctico dijo. Su voz temblaba. Los humanos están dentro de 3 naves enemigas ahora. Las máquinas son. Retirándose del combate. Feltar no podía creerlo. El colectivo Bra había conquistado decenas de mundos. Habían destruido flotas 10 veces más grandes que la fuerza humana, pero huían de una pequeña nave humana. Señor, sus comunicaciones. Llamó el oficial. El capitán humano solicita hablar con usted. La cara de Turner apareció en la pantalla principal. Él tenía suciedad en la cara y el uniforme desgarrado, pero sonreía. Capitán, despejó el área inmediata. ¿Cuántos civiles necesita evacuar? Veltar miró fijamente al humano. La batalla que había durado días terminó en menos de 1 hora. Capitán Turner, dijo despacio. ¿Qué eres tú? La sonrisa de Turner se desvaneció. Somos humanos, capitán. Somos la especie que tu gente llama monstruos. Tenías razón a tenernos miedo, pero ahora somos tus monstruos. En el espacio a su alrededor, las naves Bra supervivientes saltaban al hiperespacio tan rápido como sus motores podían cargarse. Ellos enviaron señales de emergencia a su flota principal. Nuevo enemigo encontrado. Nivel de amenaza desconocido. Recomendar flota completa. Compromiso. Pero por primera vez en su historia, se ignoró una recomendación de Rock. Las computadoras de la flota principal tenían. Analizó los datos de batalla. La conclusión fue simple. Los humanos eran demasiado peligrosos para luchar a menos que fuera absolutamente necesario. Doctor, Lisa Bennett estableció comunicación con los sobrevivientes alienígenas. Ella usó el programa de idiomas que había desarrollado para. Habla con docenas de especies diferentes. Ella es la doctora Bennett del cuerpo médico humano. Dijo, estamos aquí para ayudar. Con tus heridos. La respuesta la sorprendió. En lugar de gratitud, las voces alienígenas transmitían miedo. Por favor, uno de ellos dijo, pedimos ayuda, pero no sabía que serías tan violento. Bennett miró a su alrededor a los marines humanos que trataban a los alienígenas heridos con manos suaves. Estas mismas manos habían sido máquinas de matar hace 1 hora. Ahora ellos. Estábamos salvando vidas. Somos lo que somos, respondió Bennett. Vinimos a salvar. Te salvamos, pero lo hicimos a nuestra manera. Las noticias viajaron más rápido que luz a través de las redes de comunicación cuántica de la galaxia. En 3 días, todos los mundos civilizados sabían sobre los humanos que habían derrotado al colectivo Bra en una sola batalla. Las historias crecían con cada narración. En el mundo guerrero de Próxima Centauri, el general Takmore de los Cristalinos Hegemony leyó los informes de batalla con creciente interés. Su gente estaba orgullosa. Luchadores que valoraban el honor en combate por encima de todo. Habían estado luchando contra una rebelión durante 3 años sin éxito. Los rebeldes habían tomado el control de la antigua ciudad-fortaleza de Cartax. Fue construido en una montaña y protegido por escudos de energía que podrían detener cualquier arma que poseyera Hegemony. La guerra de asedio tradicional había fracasado. Se habían ignorado los honorables desafíos de combate individual. Envía un mensaje a estos humanos. General, ayuda. Diles que necesitamos guerreros que puedan resolver problemas difíciles. La respuesta humana llegó a 12 horas más tarde. No era lo que Takmore esperaba. Esto es Sargento Ryan Clark, de la Ingeniería Humana de Cuerpo. Entendemos. Tiene una fortaleza que debe ser eliminado. Podemos hacer eso. Necesitamos los mapas del metro, la estructura y el permiso para utilizar cualquiera de los métodos necesarios. Tak estaba perplejo. Cuerpo de ingenieros. Él había pedido guerreros, no constructores, pero los informes de Sapiria Prime decían que los humanos eran impredecibles. Tal vez esto era parte de su estrategia. 3 días más tarde, los humanos de la nave llegó. Eso era más pequeño que el Vengeance, pero igual de negro y de aspecto peligroso. El sargento Clark era un hombre delgado y tranquilo, ojos que hablaban muy poco. Trajo solo 12 soldados con él. General, muéstreme su problema, Clark, dijo. Los más llevaron a los humanos a un puesto de observación con vistas a Cartax. La fortaleza era enorme, tallada en roca viva y protegida por relucientes barreras de energía. 10.000 soldados rebeldes.
Vivían adentro, abastecidos por túneles subterráneos que corrían por millas a través de él. Montaña. Lo hemos intentado todo, explicó Takmore. Falla el asalto directo. Por los escudos. La guerra de asedio fracasa porque tienen túneles de suministro. Se ríen de nuestros desafíos para combate honorable. Clark estudió la fortaleza a través de binoculares electrónicos durante 10 minutos. Luego bajó los binoculares y miró a Takmore. ¿Dijiste que podíamos usar cualquier método necesario? Sí, pero dentro. Las leyes de la guerra honorable. Clark sonrió por primera vez desde que llegó. General, no tenemos leyes. Sobre la guerra honorable. Tenemos leyes sobre ganar. Esa noche, Clark y el equipo desapareció en las montañas alrededor de Cartax. Los soldados cristalinos observaban a través de sus sensores como él. Los humanos se movieron por terrenos que deberían haber sido imposibles de cruzar en la oscuridad. ¿Qué están haciendo? Tak, preguntó su operador de sensores. No lo sé, señor. Están colocando objetos pequeños en las formaciones rocosas alrededor de la fortaleza. Los objetos son demasiado pequeños para hacer armas. Al amanecer, Clark contactó Takmore por radio. General, es posible que desee retirar sus tropas unas 5 millas. Esto va a ser ruidoso. ¿Qué son? Lo estás haciendo, sargento, resolviendo tu problema. La explosión no fue fuerte. Eso, era más que ruidoso. Fue un sonido que sacudió el suelo durante 50 millas en cada dirección. La antigua montaña que sostenía la fortaleza de Karak simplemente dejó de existir. Donde había habido roca y bastión rebelde, ahora había un cráter de media milla de profundidad. Takmore y los oficiales miraron conmocionados. La rebelión que había durado 3 años había terminado. La fortaleza que nunca había caído en 2.000 años había desaparecido. Los rebeldes que se rieron de honorables combates enterrados bajo millones de toneladas de roca. ¿Cómo? Tak susurró. La voz de Clark llegó por la radio. Calma en materia de hecho. Explosivos en los lugares correctos. Lo llamamos demolición controlada. La montaña estaba hueca por todos esos túneles. Una vez debilitamos las estructuras de soporte, la gravedad hizo el resto. Pero los rebeldes están todos muertos. Ese era el punto, general. Los rebeldes muertos ya no se rebelan. Sobre el mundo académico de Epsilon Aerodani, los investigadores de Tixian recibieron su propia solicitud de ayuda humana. Piratas espaciales habían estado asaltando sus estaciones de investigación y robando sus datos. Los piratas utilizaron barcos rápidos y tácticas de golpear y huir que los pacíficos tixianos no pudieron contrarrestarlo. El profesor Limtel envió un escrito cuidadosamente redactado. Petición a los humanos. Los tixianos eran un pueblo gentil que se comunicaba a través del canto y creía que la violencia nunca fue la respuesta a cualquier problema. Pidieron protección, no guerra. El humano. La respuesta vino de la teniente coronel Susan Martínez. Protegeremos a tu gente. Proporcione las coordenadas de todas las estaciones de investigación y una lista de ataques piratas recientes. Cuando llegó el defensor de la nave humana, el profesor Limel, se sintió aliviado al ver que llevaba equipo médico y de comunicaciones junto con armas. Quizás estos humanos podrían resolver problemas en la terrible violencia que habían mostrado en otros lugares. Los piratas atacaron de nuevo 2 días después. Atacaron la estación de investigación 7, una pequeña instalación que estudia la vida vegetal alienígena. La llamada de socorro de la estación fue respondido tanto por las naves de seguridad tixianas como por la nave humana. Los barcos tixianos llegó primero. Usaron armas no letales para tratar de desactivar al pirata. Embarcaciones sin dañar a nadie. Los piratas respondieron amenazando con matar a la tripulación de la estación de investigación si los tixianos no se retiró. Entonces llegó el defensor. El teniente coronel Martínez no intentó negociar. Ella no exigió la rendición. Ella simplemente abrió fuego contra los barcos piratas con armas que convirtieron el metal en plasma. La flota pirata fue destruida en menos de 3 minutos. El profesor Limel contactó con la nave humana de inmediato. Coronel Martínez, usted los mató a todos. Pedimos protección, no ejecución. La respuesta de Martínez fue fría y práctico. Profesor, piratas muertos, no tomen rehenes. Tu gente está a salvo. La estación de investigación es segura. Misión cumplida.
Pero seguramente había otra manera. Algún método que no requirió la muerte. Profesor, en mi experiencia, hay dos tipos de piratas. Piratas muertos y piratas que aún no han conocido a los humanos adecuados. La noticia del incidente se difundió a través de las redes académicas de Tixian. Crearon una nueva frase en su lenguaje musical. Eso traducido aproximadamente: los humanos no resuelve problemas, los elimina. En el mundo forestal de Ross 128b, los Verdani enfrentaron un tipo diferente de crisis. Una especie parasitaria e invasora tenía. Llegaron en un barco mercante y ahora consumían sus bosques. Los parásitos se comieron los árboles vivos que los Verdani. Se usa para refugio y comida. En cuestión de meses, todo el ecosistema colapsaría. Elder Silana de los Verdani. El consejo estaba desesperado cuando contactó con la tierra. Su gente eran pacifistas que vivían en armonía con la naturaleza. Ellos nunca desarrolló armas ni tecnología militar. Estaban viendo morir su mundo y no podían hacer nada para detenerlo. El equipo de respuesta humana fue dirigido por el Dr. Bennett y el capitán Tony Rodríguez, un especialista en guerra ambiental. Cuando llegaron a Ross 128b, encontré un mundo en crisis. Parásitos gigantes de tamaño de autobuses arrancaban la corteza de los árboles y ponían huevos en él. Madera vista. Dr. Bennett. El Elder Silana dijo: por favor, díganos que puede salvar nuestro bosque sin perjudicar el equilibrio natural. El Dr. Bennett estudió los parásitos durante 2 días. Ella tomó muestras y realizó pruebas mientras el capitán Rodríguez mapeaba los patrones de infestación. Finalmente, convocó a una reunión con él. Consejo Verdani. Tenemos una solución, anunció el Dr. Bennett. Trajimos un modificado virus de la Tierra que atacará específicamente a estos parásitos. No dañará sus árboles ni a su gente. El Elder Sana se sintió aliviado. Gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo llevará ahuyentar a los parásitos? No estamos conduciendo. Que se vayan, dijo Rodríguez. Estamos matando a cada uno de ellos. El virus no solo detiene a los parásitos. Los hace estériles, debilita su sistema inmunológico y luego los mata. Dentro de 3 semanas, esta especie estará extinto en tu mundo. El Consejo Verdani estaba horrorizado. ¿Extinto? Pero seguramente podemos encontrar una manera de reubicarlos. ¿A dónde?, preguntó Bennett. Otro mundo donde destruirán un ecosistema diferente. Elder Sana. Estos parásitos son una especie invasora. En la naturaleza, las especies invasoras que no pueden ser controladas deben ser eliminadas. Pero la extinción es tan definitiva. Rodríguez asintió. Grimley. Ese es el punto. Las soluciones finales funcionan. El virus fue desplegado, a pesar de Verdani protestas. Dentro de 3 semanas, cada parásito en Ross 128b fue muerto. Los bosques comenzaron a recuperarse de inmediato, pero el Verdani nunca se olvidó de cómo casualmente los humanos habían condenado a toda una especie a la extinción. En el espacio profundo Trading Post de Alpha, Estación Centauri, el almirante Hayes recibió informes de las 3 misiones. Noticias fue el mismo en todas partes. Los seres humanos resuelven problemas de forma rápida y completamente, pero sus métodos aterrorizado incluso las personas que ayudaron. El cristalino Hegemonía había enviado un formal mensaje de agradecimiento, junto con un solicitar que los humanos nunca más usen métodos de demolición excesivos en su territorio. Los tixianos habían escrito un trabajo de investigación sobre psicología humana titulado La paradoja agresiva del Salvador. Los Verdani habían plantado árboles conmemorativos para los parásitos extintos. El Dr. Bennett se paró en la oficina de Hayes leyendo las reacciones alienígenas a su reciente misiones. Almirante, nos tienen miedo. Ella dijo: cada especie a la que ayudamos se convierte en más preocupados por los humanos que por sus problemas originales. Hayes miró las estrellas a través de su ventana de oficina. En algún lugar allá afuera se transmitían más llamadas de socorro alienígenas. Más especies fueron descubriendo que las civilizaciones pacíficas necesitaban protectores violentos. Doctor, ¿cree que estamos haciendo lo correcto? ¿Lo correcto? Bennett consideró la pregunta cuidadosamente. Estamos haciendo lo que somos buenos, almirante. Estamos resolviendo problemas que nadie más puede resolver. Pero estamos resolviendo la mayoría de los humanos de forma que sea posible, que es el Concilio Galáctico.
No se había reunido durante 300 años. No había ninguna necesidad. La pacífica raza de la galaxia había aprendido a resolver los problemas a través de la discusión y el compromiso. La guerra era algo que desde pasado oscuro, antes de que la civilización se había extendido entre las estrellas. Ahora que se reunieron en el mundo neutral, de Kepler 452 porque de la humanidad, el embajador Kate se sitúa antes de la gran salón de la asamblea y miró a los representantes de 40 especies diferentes. Algunos habían viajado durante semanas para estar aquí. Otros habían utilizado la comunicación cuántica para proyectar sus imágenes en vastas distancias. Todos ellos tenían una cosa en común. Tenían miedo. Compañeros seres. Comenzó Katara, su voz musical recorriendo la cámara. Nosotros somos aquí para discutir el problema humano. Murmullos surgieron de los delegados reunidos. El problema humano. Hace 6 meses lo habían llamado su salvación. Anciano. Sana, de los Verdani, habló primero. Su forma arbórea se balanceó ligeramente mientras ella proyectó sus pensamientos. Los humanos salvaron nuestro mundo, dijo, pero lo hicieron cometiendo genocidio. Mataron aún especies enteras porque era conveniente. No mostraron piedad ni consideración por la vida. General Takmore, de la hegemonía cristalina, le siguió. Su cuerpo de cristal reflejaba las luces de la cámara como un prisma. Los humanos terminaron nuestra rebelión, dijo, pero lo hicieron destruyendo una montaña entera. 10.000. Los seres murieron en segundos. Lo llamaron una solución. Lo llamamos carnicería. La voz cantarina del profesor Limel se unió a la conversación. Los humanos protegieron nuestras estaciones de investigación, pero asesinaron piratas que podría haber sido capturado y rehabilitado. Hablan de la muerte como si no significara nada. Más voces se unieron. Cada especie tenía una historia similar. Los humanos los habían ayudado. Los humanos los habían salvado. Los humanos los habían aterrorizado con métodos que ningún ser civilizado podía entender. Ellos sonríe cuando maten, susurró el representante Zorat de los dominios acuáticos. Disfrutan de la violencia. Ellos son depredadores con máscaras de protectores. Los cargos contra la humanidad se hicieron más largos con cada orador. Excesivo. Uso de la fuerza. Violación de la Convención Galáctica sobre los derechos de los prisioneros. Introducción de armas biológicas. Tortura psicológica de las fuerzas enemigas. Desprecio absoluto por las bajas civiles. Al fondo de la cámara, el capitán Alex Turner se sentó con la doctora Lisa Bennett. Ellos eran los únicos humanos en una habitación llena de seres que decidían el futuro de la humanidad entre las estrellas. Turner había sido elegido para representar a las fuerzas militares humanas. Bennett estaba allí para hablar en nombre de la ciencia humana y diplomacia. Ninguno de los dos había querido venir, pero las órdenes eran órdenes. Capitán Turner, Kate llamó. ¿Te gustaría responder a estos cargos? Turner se puso de pie lentamente. Era un hombre grande vestido de negro, uniforme, y su presencia pareció llenar la cámara de tensión. Los delegados alienígenas se movían inquietos en sus asientos. Embajador que era, dijo Turner. Su voz se transmitía claramente a través de él. Cámara, hace 6 meses enviaste un mensaje a la Tierra pidiendo ayuda. Dijiste que tu gente se estaba muriendo. Tú dijiste, las máquinas estaban destruyendo tus mundos. Dijiste, por favor. La cámara estaba completamente en silencio. Vinimos, Turner, continuado. Trajimos buques de guerra en lugar de barcos hospital. Trajimos soldados en lugar de diplomáticos. Trajimos muerte en lugar de paz. Y salvamos a cada uno de ustedes. La voz del Elder Sana, rosa como el viento a través de las hojas. Pero tus métodos, nuestros métodos funcionan, Turner. Interrumpido. Tus bosques están creciendo de nuevo. La rebelión cristalina ha terminado. Los investigadores kixianos pueden estudiar en seguridad. El colectivo brauye cuando escuchan firmas de naves humanas. El profesor Limel cantó una pregunta. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántos murieron por estas victorias? Turner miró a su alrededor. Cámara ante los delegados reunidos. Menos de los que habrían muerto si no hubiéramos venido. El general Takmore dio un paso al frente. Adelante, capitán. Habla de la muerte como si fuera una herramienta a utilizar. Es una herramienta. Turner respondió sin dudarlo.
Cada especie en esta cámara tiene herramientas. Tú construye cosas, piensas cosas, tú creas cosas. Los humanos destruyen cosas. Somos muy buenos en eso. El doctor Bennett se paró al lado de Turner. Parecía cansada y mayor que sus años. Lo que la capitana Turner está tratando de explicar, dijo, es que los humanos piensan de manera diferente sobre los problemas. Cuando ves una amenaza, tratas de entenderla, negociar con ella, encontrar una solución pacífica. Solución. Cuando vemos una amenaza, la eliminamos. Eso es bárbaro, susurró alguien de la multitud. Eso es efectivo, respondió Bennett. Tu camino es hermoso, civilizado y moral. Nuestro güey te mantiene vivo. La cámara estalló en voces airadas. Los delegados discutieron en decenas de lenguajes y métodos de comunicación. Algunos cantaron su disgusto. Otros encendieron luces en el complejo. Patrones. Unos pocos simplemente irradiaban angustia emocional que los empáticos de Chambers podían sentir como dolor físico. Katara pidió orden. Cuando el ruido disminuyó, se dirigió a los humanos. Directamente. Capitán Turner. Doctor Bennett. Este consejo debe votar sobre la humanidad. Futuro en los asuntos galácticos. Algunos quieren restringirlo a su sistema doméstico. Otros quieren establecer reglas para los humanos. Operaciones militares. Unos pocos quieren prohibir por completo el contacto humano. Turner asintió. ¿Y qué quiere, embajador? Katara permaneció callada durante un largo momento. Ella, recordé el cielo naranja sobre su mundo moribundo. Recordó el miedo en su voz cuando envió ese primer mensaje desesperado. Mensaje a la tierra. Quiero que mi gente esté a salvo, dijo finalmente. Pero yo también. Quiero dormir por la noche sin soñar con las cosas que he visto hacer a los humanos con sus enemigos. Esos no son tus enemigos. Ya no, señaló Turner. Eso es lo que hacemos. Hacemos que tus enemigos teman ser tus enemigos. El debate continuó durante horas. Los representantes compartieron imágenes de operaciones militares humanas. Las imágenes eran difíciles de ver. Humanos luchando con heridas que deberían haberlos matado. Los humanos que usan armas enemigas ellos. Nunca lo había visto antes. Humanos que parecían disfrutar del combate más de lo natural. Las peores imágenes provenían de una instalación de prisioneros de guerra de Rock. La máquina había sido capturada durante la batalla en Sapiria Prime. Sus bancos de memoria contenían grabaciones de soldados humanos en acción. La grabación mostró privado. Danny Lee peleando con un brazo roto, usando su propia sangre para escribir amenazas en las paredes de los mamparos. Mostraba al sargento Kevin. Brown riéndose mientras usa un lanzallamas en espacios reducidos. Mostró humanos que se adaptaron al combate. Situaciones más rápido de lo que las computadoras militares podían rastrear. Este no es un comportamiento normal, observó el doctor Elren, del Consejo de Ciencias Pacíficas. Estos humanos luchan como si no tuvieran miedo a la muerte. Tenemos miedo de fracasar. Turner dijo en voz baja. La muerte es temporal. El fracaso es permanente. La cámara volvió a quedarse en silencio. Esa declaración reveló algo sobre la psicología humana que la mayoría de los extraterrestres encontraron profundamente inquietante. A medida que avanzaba el debate, una voz inesperada se unió a la discusión. Llegó a través del sistema de comunicación principal de la cámara, transmitido desde muy lejos. ¿Puedo dirigirme al consejo? Katara revisó su tablero de comunicación. Esta es una transmisión no programada. Por favor, identifíquese. Soy la unidad computacional 7 del colectivo Berra. La cámara explotó presa del pánico. Varios delegados llamaron inmediatamente a sus fuerzas de seguridad. Otros exigieron se corte la transmisión. Espera, Katara llamó. Déjalo hablar. La máquina. La voz era plana y electrónica. He estado monitoreando esta discusión. El colectivo Brock desea ofrecer testimonio sobre las capacidades militares humanas. La forma de cristal del general Takmore brilló furiosamente roja. Destruiste nuestros mundos. ¿Por qué? ¿Deberíamos escucharte? Debido a que la máquina respondió, el colectivo Braa luchó contra especies biológicas durante 12.000 años. Hemos conquistado 800 civilizaciones. Nunca nos hemos encontrado con una especie como la humanidad. ¿Qué quiere decir? Preguntó el doctor Bennett. Los humanos son la primera especie biológica que nos asusta, dijo la máquina. No,
debido a su tecnología, no por sus números, porque se lucha sin lógica, de tomar decisiones que nuestros equipos no pueden predecir. Usas tácticas que violan los principios matemáticos de la guerra. La máquina hizo una pausa, sus circuitos electrónicos procesando información. El BRA, Collective ha decidido que la humanidad cumple una función necesaria en la ecología galáctica. Eliminas problemas que las especies pacíficas no pueden resolver. Crear estabilidad a través de la amenaza de la aplastante. Sin humanos, esta galaxia sería conquistada por fuerzas como nosotros. Turner miró alrededor de la cámara. Incluso tus enemigos piensan que tú nos necesita. La votación se llevó a cabo esa noche. Cada especie emitió su decisión. Electrónicamente, sus elecciones registradas en la base de datos permanente del Consejo. Restringir la humanidad a la Tierra, 14 votos. Establecer reglas para las operaciones humanas, 18 votos. Aceptar a la humanidad como ejecutores galácticos, 8 votos. El voto decisivo vino de una fuente inesperada. La embajadora Katara se puso de pie y habló en nombre de la República Sapiriana. Hace 6 meses, le rogué ayuda a las estrellas. Ella dijo, los monstruos respondieron eso. Llama, pero eran nuestros monstruos. Vinieron cuando los necesitábamos. Ellos nos salvaron, cuando nadie más podía. Ella miró directamente a Turner y Bennett. La República Sapiriana vota a favor de aceptar la humanidad como nuestros protectores. Sabemos lo que eres. Sabemos de lo que eres capaz. Elegimos tenerte miedo en lugar de ser destruido por otros. La votación final fue de 21 a 19 a favor de aceptando a la humanidad como la fuerza militar de la galaxia. Cuando terminó la sesión de consejo, Turner, caminé hasta Katara. Embajador, ¿por qué votó por nosotros después de todo? ¿Lo has visto? Katar miró al capitán humano. Tenía cicatrices, era peligroso y completamente ajeno a su naturaleza pacífica, pero él había salvado su mundo. Capitán Turner, ella dijo, a veces la salvación viene en formas que no esperamos. Pedimos héroes. Enviaste soldados. 6 meses después de la votación del Consejo Galáctico, la galaxia había aprendido a vivir con su nuevo realidad. Naves de guerra humanas patrullaban los sistemas exteriores donde los peligros acechaban en la oscuridad entre las estrellas. Su negro. Los agujeros llevaban un mensaje simple pintado en varios idiomas protegidos por la Fuerza de Defensa Terrana. Coronel Jaque. Morrison se paró en el puente de su nuevo barco de mando, el Guardián. Era más grande que el Vengeance original y llevaba el doble de infantes de marina, pero Morrison esperaba que nunca necesitara usarlos todos a la vez. El coronel llamó a la teniente Sarah Walls desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una señal de socorro del sistema Kepler 438. Piratas están atacando un transporte civil. Morrison comprobado. La exhibición táctica. El sistema Kepler 438 estaba a 3 horas de distancia a máxima velocidad. Para cuando llegaron, los piratas se habrían ido hace mucho tiempo con sus prisioneros y carga. Envíe mensaje de advertencia estándar, ordenó Morrison. El teniente Walls transmitió el mensaje que se había hecho famoso en toda la galaxia. Esta es la Fuerza de Defensa Terrana. Están atacando embarcaciones bajo protección humana. Tienes 60 segundos para rendirte o retirarte. Esta es tu única advertencia. La respuesta pirata volvió de inmediato. Nave humana, tenemos 50 rehenes. Si usted, acércate, los mataremos a todos. Morrison sonrió sombríamente. Piratas nunca. Aprendido. Walls, comunícame con el capitán pirata. Canal abierto. Señor. La voz de Morrison era tranquila y amistosa cuando hablaba. Capitán pirata, este es Coronel Morrison. Quiero asegurarme de que entiendas algo. Tienes 60 segundos para liberar a esos rehenes y rendirse. Si lastimas incluso a uno de ellos, te cazaré hasta el borde de la galaxia. Encontraré tu base. Lo haré. Encuentren a sus familias. Encontraré a todos los que te importan y me aseguraré de que sepan exactamente por qué están muriendo. 45 segundos después, los piratas liberan a los rehenes y saltan al hiperespacio. El capitán de transporte civil se puso en contacto con él. Guardián inmediatamente. Coronel Morrison, gracias por salvarnos. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Llegar tan rápido? Estabas a 3 horas de distancia.
Morrison revisó su pantalla de navegación. Todavía estaban a 2:30 horas de Kepler 438. Capitán, no nos hemos movido. Nunca lo necesitábamos. Los piratas tienen miedo de lo que los humanos podrían hacer. El miedo viaja más rápido que las naves estelares. Esta era la nueva realidad. Las naves humanas no necesitaban estar en todas partes. Solo necesitaban estar en algún lado. La amenaza de las represalias humanas habían vuelto más efectivas que la presencia humana real. Lisa Bennett trabajaba en su nueva oficina en el Centro de Intercambio Cultural Terran. Su trabajo era ayudar. Las especies alienígenas entienden la psicología humana sin estar completamente aterrorizadas por ella. Los estudiantes de hoy eran un grupo de jóvenes diplomáticos apirianos que estarían trabajando con fuerzas militares humanas. Bennett miró sus nervios. Se enfrentó y trató de pensar en cómo explicar su especie a personas que nunca habían experimentado violencia. Doctor Bennett, uno de los estudiantes preguntó, ¿por qué sonríen los humanos cuando pelean? A Bennett le habían hecho esta pregunta cientos de veces. Siempre fue lo primero que notaron las especies pacíficas sobre los guerreros humanos. Sonreímos porque estamos haciendo lo que somos. Bueno en eso, explicó. Los humanos evolucionaron en un mundo peligroso. Pelear fue como sobrevivimos. Cuando luchamos ahora, parte de nuestro cerebro recuerda que así es como nos mantenemos vivos, así que nos sentimos bien al respecto. Otro estudiante levantó la mano. Pero matar está mal. ¿Cómo puedes sentirte bien por algo malo? Bennett hizo una pausa. Esta fue la parte más difícil de explicar para los humanos. Matar no está bien o mal. Es necesario o innecesario. Si alguien está tratando de lastimar a personas inocentes, es necesario detenerlos. ¿Cómo? Detenerlos depende de lo peligrosos que sean. Pero siempre hay otras formas, insistió el estudiante. A veces, Bennett aceptaba. Pero los humanos no buscan otras formas primero. Miramos por la forma en que funciona más rápida y completamente. Usualmente eso significa violencia. Los estudiantes parecían perturbados por esto. Explicación. Bennett intentó un enfoque diferente. Déjame preguntarte algo. Ella dijo, tu gente estaba muriendo cuando las máquinas Brock atacaron. Intentaste negociar, ¿verdad? Intentaste pacíficamente. Soluciones. Los estudiantes asintieron. ¿Qué tan bien funcionó eso? Los estudiantes estaban callados. Recordaron las ciudades en llamas y los gritos de su gente. Los humanos te dieron una solución diferente, Bennett. Continuado. No fue bonito. No fue pacífico, pero funcionó. Sus familias están vivos porque los humanos no creen en soluciones bonitas. Al otro lado de la galaxia, Capitán Alex Turner pilotó el Guardián a través de los campos de asteroides cerca de Bov 359. Su nave había sido mejorada con nuevas armas y mejores escudos, pero Turner prefería la versión original. Fue construido para la guerra, no para impresionar a diplomáticos extranjeros. El capitán llamó a su oficial táctico, Teniente Brad Cooper. Los sensores de largo alcance detectan movimiento en el sistema externo. Múltiples contactos grandes. Rumbo a los mundos habitados. Turner comprueba el sensor de la pantalla. Lo que venía era grande, mucho más grande que la VC de los buques que habían luchado antes. Mi almirante Hayes en Quantum. Comunicación. Turner ordenado. El almirante Carl Hayes aparecían en la pantalla principal. Él fue llamado de la Tierra, pero la Quantum Link hicieron parecer él estaba de pie en el puente. ¿Qué tienes, Turner? Desconocido de la flota se aproxima. Bov 359. Señor, las lecturas del sensor sugieren que está enorme, más grande que cualquier cosa que hemos encontrado. Hayes estudió los datos tácticos que Turner transmitió. Su expresión se puso seria. Turner, informes de inteligencia. Han estado rastreando algo llamado los devoradores. Se supone que son una raza antigua que come estrellas enteras. Sistemas. Pensamos que eran mitos. Aparentemente no, señor. ¿Cuáles son mis órdenes? Hayes se quedó callado por un momento. El sistema Bov 359 contenía 2.000 millones de civiles repartidos en 4 mundos. Si estos devoradores fueran tan peligrosos como sugerían los informes, el único barco de Turner no sería suficiente. Mantén la posición y observa. No te involucres, hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. La ayuda está en camino. Turner cerró la comunicación y miró a su tripulación.
Habían luchado contra piratas, máquinas y rebeldes, pero nunca se habían enfrentado a nada descrito, como devoradores de sistemas. Todos, este es el capitán, anunció Turner a través del sistema de comunicación del barco. Podemos ser a punto de enfrentar la mayor amenaza que la humanidad haya enfrentado jamás. Recuerda lo que aprendimos en nuestra primera batalla. Nosotros no pelees limpio, no luchamos con honor, luchamos para ganar. La flota devoradora emergió del hiperespacio 6 horas después. La tripulación de Turner observó atónita en silencio como los barcos. El tamaño de las lunas pequeñas se movió hacia el sistema interno. Estos no eran barcos construidos para la guerra. Fueron diseñados para desmantela planetas y consume todo lo útil. El barco devorador principal transmitió un mensaje en un idioma que sonaba como moler metal. Especies inferiores, evacuarán este sistema inmediatamente. Estos mundos han sido seleccionados para consumo. La resistencia resultará en su inclusión en la cosecha. Turner miró su oficial de comunicaciones. Teniente Walls, envíelos. Nuestra respuesta estándar. Señor, ¿está seguro de que hay cientos de esos barcos? Envíe el mensaje, teniente. Walls transmitió la humanidad. Advertencia estándar. Este sistema está bajo protección humana. Te retirarás de inmediato o enfrentarás las consecuencias. La respuesta del devorador fue inmediata. Rayos de energía que podían romper asteroides se dirigieron hacia el guardián. Pero Turner había estado esperando esto. La nave humana ya se estaba moviendo, bailando por el espacio como un luchador en lugar de un buque de guerra. Devolver el fuego. Turner ordenado. Objetivo de su barco más grande. El guardianes de armas golpeó el plomo devorador de la embarcación. El daño fue mínimo, pero el efecto psicológico fue inmediata. Por primera vez en millones de años, algo que le había disparado en la espalda de devoradores. Entrante. La transmisión de la devorador de la flota, Walls informó. Póngalo a través. El devorador de la voz llevado a la confusión ahora. Junto con la ira. Pequeño barco, usted no puede hacernos daño. Sus armas son insuficientes. Ríndete y tu muerte será rápida. Turner sonrió con la misma sonrisa que sus marines habían usado durante su primer abordaje. Acción. Gran barco, no lo entiendes. No estamos tratando de hacerte daño. Estamos tratando de molestarte. Hay una diferencia. Durante las siguientes 4 horas, Turner jugó un juego mortal de escondite y búsqueda. Entre los asteroides, aparecería el guardián, dispararía a un barco devorador y luego desaparecen antes de que puedan responder de manera efectiva. La vasija humana era demasiado pequeña y rápida para la enorme. Devoradores para apuntar con precisión. Más importante aún, Turner enviaba datos tácticos detallados a la Tierra con cada disparó. Cuando llegó la flota humana, llegó de golpe. 50 naves de guerra abandonadas del hiperespacio en perfecta formación. Habían sido construidos durante los 6 meses transcurridos desde el Galáctico. Voto del Consejo, diseñado específicamente para luchar contra enemigos demasiado grandes para las tácticas convencionales. El almirante Hayes comandó la flota desde el nuevo buque insignia Retribution. Había estudiado las naves devoradoras durante horas, usando los datos del sensor de Turner. Ahora conocía su debilidad. Todos los barcos ejecutan el plan. Omega, transmitió Hayes. La flota humana no atacó a las naves devoradoras.